NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Como recordarán, en nuestro último encuentro hemos terminado de estudiar y reflexionar sobre lo que se llaman los sacramentos de curación o de sanación, el sacramento de la penitencia y el de la unción de los enfermos. Pasamos ahora entonces al último grupo, digamos así, de sacramentos, que son los sacramentos al servicio de la comunidad. El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden. Tomamos entonces nuestro catecismo en el número 1533. Repito, número 1533. Primero que nada, antes de entrar en los sacramentos de servicio, el catecismo nos recuerda que los sacramentos de iniciación cristiana, que estudiamos ya hace un tiempo, es decir, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, fundamenta, nos dice así el catecismo, la vocación común de todos los discípulos de Cristo, es decir, la vocación a la santidad. Estos tres sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, son fundamentalmente en favor nuestro, en favor para que nosotros podamos vivir como cristianos, porque nos transmiten a nosotros esta gracia santificante para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, pero al mismo tiempo nos impulsan desde dentro a participar como miembros responsables de la Iglesia en la misión evangelizadora que nuestro Señor Jesús ha confiado no solamente a los ministros consagrados, sino a toda la Iglesia, también a ustedes, los laicos que me están escuchando. Entonces, fíjense lo que dice el catecismo, estos tres sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, nos confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu Santo en esta vida de peregrinos que vamos marchando hacia nuestra patria, es decir, hacia la plenitud del reino de los cielos. Estos sacramentos nos conceden esta gracia para que podamos vivir santamente en este mundo, caminando hacia el cielo. Y luego, el número 1534, entonces ya nos introduce en lo que se llaman los sacramentos al servicio de la comunidad, que son, como hemos dicho, el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Y fíjense ustedes qué interesante lo que dice el catecismo en este número. Dice, ¿por qué se llaman sacramentos al servicio de la comunidad? Porque mientras los sacramentos de iniciación cristiana, y también podemos decir los sacramentos de sanación, la penitencia y la unción de enfermos, están fundamentalmente dirigidos a nuestra salvación, estos otros dos sacramentos, dice así el catecismo, están ordenados a la salvación de los demás, También cooperan en nuestra propia salvación, ¿no? Yo soy un ministro ordenado, ¿no es cierto? Soy un obispo, entonces este sacramento coopera con mi salvación, pero fundamentalmente el sacramento del orden que he recibido es en función de la salvación de los demás, de aquellas personas que todavía no han conocido a Cristo o de aquellas que ya, como ustedes, han conocido a Cristo, pero que estoy a su servicio. ¿Para qué? Para algo que veremos un poquitín más adelante en el transcurso justamente de este sacramento. Por eso, el catecismo nos dice, estos dos sacramentos, el orden y el matrimonio, contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero lo hacen mediante el servicio que quienes tienen este sacramento prestan a los demás. Es decir, nos hacen partícipes de la misión de la Iglesia de un modo particular según el estado de vida. Los ministros ordenados, o ustedes, la mayoría que me escuchan, las personas casadas, los que han recibido el sacramento del matrimonio. Entonces, primera cosa muy importante, ¿se dan cuenta? Hay estos sacramentos, los otros 5 sacramentos son sobre todo en función de mi salvación, estos dos son sobre todo en función de la salvación de los demás, y en la medida en que ejerzo yo el sacramento que he recibido del orden, ustedes, muchos de ustedes que me escuchan, el sacramento que han recibido del matrimonio, en la medida en que lo ejerzo bien para la salvación de los demás, en esa medida también contribuye a mi propia
salvación. Por eso, fíjense ustedes, dice el número 1535, en estos dos sacramentos, orden y matrimonio, los que ya fueron consagrados por el bautismo y la confirmación, que somos todos nosotros, los católicos, ¿no es cierto?, fuimos ya consagrados para el sacerdocio común de los fieles, hablaremos de esto dentro de un momento, recibimos una consagración particular, una consagración particular. Yo he recibido la consagración particular como obispo y ustedes, la mayoría de los que me escuchan, han recibido la consagración particular como matrimonio. Digamos así, ¿qué cosa es lo que nos diferencia? O sea, ¿cuál es la gracia que he recibido yo y la gracia que han recibido ustedes? Nos lo dice también el catecismo. Los que reciben el sacramento del orden, nosotros, los ministros ordenados, son consagrados para que, en el nombre de Cristo, ser pastores de la Iglesia, con la palabra y la gracia de Dios. Esto es, digamos así, el don que nosotros recibimos con el sacramento del orden. Somos consagrados para ser pastores, para pastorear, es servir. El pastor es un servidor. El pastor vive en función, digamos así, del rebaño que le ha sido confiado, ¿no es cierto? Un pastor, no sé si todos ustedes, me imagino que muchos no conocen la vida de los pastores, ¿no es cierto? Yo hace muchos años, cuando era todavía seminarista y me preparaba para ser sacerdote, tuve la gracia, porque yo soy, digamos, provengo de un origen urbano, ¿no? Y de hecho nunca había visto pastores más que en las películas, ¿no? Pero resulta que, naturalmente, como parte de mi formación, Dios me regaló pasar varios días viviendo con pastores en una zona netamente pastoril. Y ahí aprendí mucho de lo que significa ser pastor. Un pastor tiene un amor enorme por sus ovejas, por su rebaño, un pastor las cuida, las conoce por su nombre, en fin, tantas cosas. Y estos somos los ministros ordenados, somos pastores que estamos al servicio de esa porción del pueblo de Dios, rebaño de Cristo que nos ha sido confiado. Y para eso recibimos una gracia especial con el sacramento. Pero en cambio, ustedes, los que están casados, o si ya se van a casar más adelante, nosotros los cónyuges cristianos, dice el catecismo, son fortificados, reciben otra gracia, que los fortifica y los consagra para los deberes y la dignidad de su estado. Es decir, la gracia para poder ser esposos, esposas cristianos, para poder vivir santamente su matrimonio, en esta unidad de amor entre el esposo y la esposa, unidad indisoluble, unidad perpetua y al mismo tiempo esta apertura a la vida. Ustedes en esto, digamos así, el sacramento del matrimonio les da esa gracia para poder cooperar con Dios en el orden de la creación, trayendo al mundo no solamente hijos de ustedes, sino también hijos de Dios. Y de esa manera se cumple la palabra del Génesis, cuando Dios termina de crear, todo el mundo le dice a Adán y Eva, ¿no?, crezcan y multiplíquense hasta henchir la tierra. Por un lado, pues vamos poblando la tierra, pero al mismo tiempo, fíjense ustedes, al llevar ustedes a sus hijitos a la pila bautismal y al transmitirles la fe, etcétera, etcétera, también están pues cooperando con Dios para que cada vez más personas puedan llegar a la plenitud del cielo y vivir así por toda la eternidad, dando gloria a Dios y disfrutando también de esa presencia, de esa visión beatífica que nos transforma. Hecha esta introducción, entonces vamos a empezar hoy día con el sacramento del orden en nuestro número 1536. 1536 ya nos va introduciendo en el sacramento del orden. Y lo primero que nos recuerda nuestro catecismo es que gracias a este sacramento se perpetúa en la Iglesia, se va perpetuando de generación en generación ese ministerio apostólico o ese ministerio que el mismo Cristo confió a sus apóstoles. Y de esta manera se garantiza la subsistencia de la Iglesia hasta el final de los tiempos, es decir, hasta que Cristo vuelva. No puede haber Iglesia sin ministros consagrados, no puede haber Iglesia sin sacerdocio ministerial. Y el sacramento del orden, nos sigue diciendo nuestro catecismo, tiene 3 grados, son 3 grados. El grado del episcopado, los obispos, ¿no?,
que somos los que tenemos el pleno sacerdocio de Cristo, hemos recibido esta gracia, ¿no? Y luego el siguiente grado, el grado de los presbíteros, que son las personas que nosotros comúnmente conocemos como los sacerdotes, así los llamamos, ¿no es cierto?, el sacerdote de la parroquia, el sacerdote tal. El término, si quieren llamarlo así, técnico es presbítero, es otro grado, el grado de los presbíteros, que participan también en el sacerdocio ministerial de Cristo, porque participan en ese sacerdocio ministerial a través del obispo que los ha ordenado y a través del obispo con el cual colaboran. Y el tercer grado es el grado del diaconado, el grado del diaconado, los diáconos, que ya en las Escrituras hay testimonio de que los apóstoles, al ver que había mucha gente necesitada, viudas, huérfanos, etcétera, en las comunidades cristianas, sobre todo en la comunidad cristiana naciente, había mucha gente, y ver que ellos no se daban abasto para poder atenderlos, entonces estaban descuidando lo que es lo fundamental para un apóstol y en consecuencia para un obispo, para un sacerdote, lo que es fundamental, que es debemos dedicar mucho tiempo, sobre todo los obispos, debemos dedicar mucho tiempo a la oración. Así como Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración, fíjense ustedes, los obispos también necesitamos dedicar mucho tiempo a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Son las dos, dice los Hechos de los Apóstoles, las dos principales tareas de los apóstoles y de sus sucesores, que somos nosotros los obispos. Entonces, ya los apóstoles, viendo que la atención a las viudas, a los huérfanos, etcétera, les impedía dedicarse tanto como es necesario a estos otros aspectos, deciden ordenar a unos diáconos. Y ahí entonces, digamos así, comienza, por institución del mismo Cristo, por si acaso, comienza este que hoy día llamamos el tercer orden, que es el orden de los diáconos, y que están llamados fundamentalmente a hacer presente ese amor de Dios a los más pobres y necesitados. Continuamos después de una breve pausa. Decíamos entonces pues que entre los sacramentos del servicio tenemos el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden, y decíamos también que a través del sacramento del orden se perpetúa en la Iglesia ese ministerio que Jesús confió a los apóstoles antes de subir al cielo. Y decíamos que en el sacramento del orden hay 3 grados: la plenitud, la participación plena en el sacerdocio de Cristo, que es el grado del episcopado, los obispos; luego está el grado de los presbíteros y también el grado de los diáconos, ¿no? 3, entonces, grados, digamos así, dentro del sacramento del orden. El nombre de orden, nos sigue diciendo el catecismo, ¿de dónde viene este nombre? ¿Por qué se llama sacramento? Antes se llamaba sacramento del orden sacerdotal, ¿no? Los mayores se acordarán que así le llamábamos, el orden sacerdotal. El término sacerdotal se ha quitado por 2 razones. Primero, porque de suyo todos los miembros del pueblo de Dios participamos en el sacerdocio común de los fieles, hablaremos de esto dentro de un momento, y en cambio en el sacramento del orden, no todos los miembros de o todos los que reciben este sacramento participan en el sacerdocio ministerial. Solamente el sacerdocio ministerial participamos los obispos y los presbíteros. Los diáconos no participan en el sacerdocio ministerial. Es otro grado, por eso, pero siempre dentro de un orden. Entonces, les decía, ahora ya se llama solamente el sacramento del orden, para ser más precisos, ¿no? ¿Y de dónde viene esta palabra orden? Viene, fíjense ustedes, nos recuerda el catecismo, con el término orden, en la antigua Roma se designaban a ciertos grupos de personas, sobre todo grupos de personas que tenían el gobierno, que tenían una participación en el gobierno de algo, personas con cierta autoridad.
Y por eso la Iglesia toma también este término de orden para distinguir, digamos así, del sacerdocio común de los fieles, distinguir a estas otras personas que recibían un sacramento específico. Y fíjense ustedes lo que nos dice el Catecismo, estamos en el número 1537, ¿no? En la Iglesia ya desde antiguo, por las investigaciones se ha llegado a descubrir documentos muy antiguos que ya en la Iglesia existían diversos tipos de órdenes, ¿no es cierto? El orden de los obispos hemos mencionado, el orden de los presbíteros, el orden de los diáconos, pero también existían ya, por ejemplo, dice el Catecismo, el orden de los catecúmenos, es decir, ese grupo de personas que se estaban preparando para recibir el bautismo. Y también el orden de las vírgenes, que existe todavía hasta nuestros días, en fin, el orden de las viudas, es decir, existían ya desde antiguo y hay vestigios entonces de estos diversos cuerpos o grupos, órdenes dentro de la Iglesia. Y la participación o la integración, la entrada a uno de estos órdenes se hacía a través de un rito que se llamaba la ordenación, ordinatio, la ordenación. Fíjense, esta palabra ordinatio no hacía referencia necesariamente, incluso hasta nuestros días, a un sacramento, no necesariamente. ¿Por qué? Porque a través de la ordinatio se podía entrar y se puede entrar a formar parte del orden de las vírgenes, que no es un sacramento, ¿no? Entonces, el Catecismo nos va explicando esto, ¿no? En cambio, distinto a lo que se llama el sacramento, propiamente el sacramento del orden, que es, o la ordenación diaconal, presbiteral o episcopal, según a cuál de los órdenes uno se ha introducido. ¿Por qué? Porque a través de este sacramento sí se recibe, fíjense ustedes lo que dice el número 1538, sí se recibe, miren, un poder sagrado, en latín sacra potestas, es decir, participamos, los ministros consagrados, participamos en esta potestad sagrada de Cristo, esa potestad que Dios Padre le ha dado a su Hijo, y por eso es una potestad que nos viene de Cristo, aunque lo hace a través de su Iglesia. El término ordenación, entonces, es el más apropiado, aunque otros llaman también consagración, la consagración. Por ejemplo, vamos a tener la consagración episcopal de no sé quién, o la consagración sacerdotal. ¿Por qué se usa también el término consagración? Nos lo explica igual el Catecismo, porque consagratio en su original, en latín, hace referencia a como separar, es decir, del conjunto, en este caso de la comunidad cristiana de fieles, Dios elige a algunos que los separa, no los extirpa, sino que como los que separa, los reserva para un servicio concreto, que es el servicio de ser obispo o el servicio de ser presbítero o el servicio de ser diácono, ¿no? Entonces, por eso también se llama consagración. Pues bien, el Catecismo a continuación nos va recordando cuáles son los antecedentes de lo que hoy día podemos llamar el sacerdocio cristiano. Pero antes de entrar en el mismo Catecismo quisiera decirles esto. De hecho, el Catecismo nos va a hablar del pueblo de Israel, pero aún antes de la existencia del pueblo de Israel, prácticamente en todas las religiones han existido siempre sacerdotes, religiones precristianas, religiones no reveladas, han existido, o sea, la misma religiosidad del hombre antiguo, del hombre primitivo, lo fue llevando poco a poco a tomar conciencia de que él no es omnipotente, de que él es muy limitado. Y entonces ya el hombre, fíjense ustedes, ya el hombre primitivo, todavía naturalmente no tenía muchísima capacidad de reflexionar, de especular, no, pero poco a poco se fue dando cuenta de que habían, digamos así, algunas fuerzas que él no podía manejar, ¿no? Que él no podía manejar, fuerzas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y entonces el hombre se va cayendo en la cuenta de que hay un ser superior a él, de suyo, inicialmente
se llegaba a pensar que había muchos seres superiores, ¿no? O sea, dioses. Incluso en algunos casos se pensaba que eran dioses que peleaban entre ellos, ¿no? Conocemos, por ejemplo, la mitología griega, etc. Pero bueno, a lo que vamos, el sacerdocio de suyo, ¿no?, es algo que empezó a surgir ya en las religiones precristianas, que empezó a surgir incluso antes de la existencia del pueblo de Israel, y el sacerdote era siempre como un mediador, aquella persona que en nombre de la comunidad mediaba respecto a ese ser superior o a esos seres superiores. Dios, cuando instituye o constituye el pueblo de Israel, conocemos la historia porque ya la hemos estudiado en encuentros anteriores al principio, cuando empezamos con nuestro catecismo, Dios se elige, fíjense ustedes, cuando quiere revelarse a la humanidad, acuérdense, Dios elige. Elige primero a una persona, que es nuestro padre Abraham, y a través de Abraham da nacimiento a todo un pueblo, ¿no es cierto? La descendencia de Abraham, inicialmente la descendencia de Abraham en la carne. Ese pueblo, que será llamado el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, ¿no es cierto? Dios mismo lo crea, lo constituye, lo instituye como su pueblo y lo divide, y ahí entra, volvemos otra vez al catecismo, el número 1539, nos dice así: el pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. O sea, el pueblo es elegido por Dios para ser el pueblo de su propiedad. Dios ha creado a todos los pueblos, pero, digamos así, quiere tener una relación muy íntima, muy peculiar con este pueblo, el pueblo de Israel, que es su pueblo, es el pueblo de su heredad, dice el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces, al constituir este pueblo, nos sigue diciendo el catecismo, Dios lo divide, cuando entran ya en la tierra prometida, Dios lo divide, ya lo había dividido, distribuye la tierra entre las 12 tribus. El pueblo de Israel lo divide, lo distribuye Dios en 12 tribus. Y cuando entran a la tierra prometida, fíjense qué interesante, Dios distribuye la tierra entonces entre las tribus, pero no la distribuye entre las 12 tribus, fíjense, la distribuye solamente entre 11 tribus y se queda con una, que se llama la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque a la tribu de Leví Dios le da una tarea especial dentro de su pueblo, una tarea de servicio dentro de su pueblo. Miren, dice así, un rito, dice así, dentro del pueblo de Israel Dios escogió una de las 12 tribus, la de Leví, ¿para qué? Para el servicio litúrgico, o sea, para el culto, para el servicio del culto. Y un rito propio consagró los orígenes entonces de este sacerdocio que se llama el sacerdocio de la antigua alianza. Y nos sigue diciendo el catecismo, fíjese qué interesante, porque este ya es un sacerdocio instituido por Dios. Es Dios el que instituye a la tribu de Leví como una tribu sacerdotal. Dentro de todo un pueblo sacerdotal le da a ellos la tarea del servicio del culto, ¿no es cierto? Y dice así, en ella los sacerdotes de la tribu de Leví fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios y para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces, es muy interesante, ¿no? Ya Dios se va reservando, se reserva una tribu para que de alguna manera hagan como de mediadores, de mediación entre Dios y su pueblo, que es el pueblo de Israel. Pero miren qué cosa sigue diciendo entonces nuestro catecismo. Dice así, instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios que se ofrecían en el culto del pueblo de Israel y la oración, este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva que solo podrá ser lograda después a través del sacrificio de Cristo. Es decir, queridos hermanos y hermanas, muy interesante. O sea, Dios iba preparando ya, iba a través de la tribu de Leví, Dios ha ido como preparando el sacrificio de Cristo,
que es el único capaz, el sacrificio de Cristo y el sacerdocio de Cristo, que es el único capaz de alcanzarnos la santificación definitiva, es decir, nuestra divinización. Hablaremos de esto en el siguiente encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.